Hola de nuevo con vosotros para enseñaros esto que tengo aquí. El equipo que os presento aquí ahora contribuye a esa historia de la radioafición en España. En España, y muchos de vosotros seguro que lo recordáis, hace ya muchísimos años había kits bastante buenos que se podían construir para hacer cositas de radio. En aquella época, claro, era en 27 MHz, en la banda de 11 metros. Y este es un equipo de esa época, que es un amplificador lineal de aquella época, un car kit. Era un amplificador de válvulas que daba unos 50 vatios. Daros cuenta que en aquella época los equipos que había eran equipos de 4 vatios, 5 vatios. Se utilizaba para salir un poquito más al aire, pues amplificadores de este estilo. ¿Por qué? Pues porque eran baratos, más baratos, y además esto era un kit que tú te podías ir construyendo y que podías de alguna forma moldearlo a tu gusto, ¿no? No era un amplificador de mucha potencia porque daba unos 50 vatios o una cosa así, pero hacía su función bastante bien. Y no lo daba por varias razones. Primero porque cuando se hacía un kit en aquella época, pues se intentaba que no fuera algo muy complicado y que el que lo construyese pues no tuviera problemas de oscilaciones, no tuviera problemas de construcción. En esencia era eso, ¿no? Porque estas válvulas que hay aquí, que ahora os voy a enseñar, son válvulas que pueden dar un poquito más de potencia. De hecho, se le puede sacar sin mucho problema el doble de potencia, unos 100 vatios. Bien, yo os lo voy a enseñar, vamos a ver un poquito, recordar esos tiempos de los kits y de aquella época para mí tan interesante y tan bonita. Y luego os voy a contar algo que quiero hacer con él un poquito más adelante. Quiero que no solamente funcione en las bandas que está funcionando, que son exactamente la de 12 metros, 11 metros y 10 metros, sino que quiero que además funcione en 40 metros. Evidentemente no es una cosa muy así, ¿no? Porque claro, con esa potencia que va a dar, aunque yo lo voy a subir un poquito, pues no vamos a llegar a grandes prestaciones. Pero sí puede ser muy interesante para equipos QRP y equipos de ese estilo. Y así aprovechar algo que es muy antiguo para ponerlo en marcha, como ya veis, como estáis viendo aquí, el equipo este otro que tengo, que es un Zulu Delta, ya es 101 Zulu Delta, que también pues es un equipo de aquella época, ¿no? Un equipo que, como veis, es maravilloso. Pero en fin, volviendo aquí al equipo este, fijaros, voy a abrirlo para que veáis cómo estaba construido, os lo voy a contar. Quiero parar un momentito para presentaros mis apuntes de radioaficionado. Aquí tenéis el índice que podéis conseguir en mi web, que aquí abajo ya estáis viendo la dirección. Voy a quitar aquí la tapa y voy a poner aquí, voy a levantar así un poquito para que lo veáis. Fijaros, era un kit realmente bastante sencillo. Tenía su propia alimentación con un buen transformador muy bien construido. Y luego pues aquí tenía los rectificadores, aquí se ven los diodos rectificadores. Voy a ver si puedo ir dándole a las diferentes zonas, voy a ir dándole un poquito de amplificación para que lo veáis. Tenía aquí los rectificadores, tenía aquí dos condensadores, que son dos condensadores que por cierto quitaré porque están un poquito ya abombados. Y esta era la placa, digamos que de alimentación, donde se generaban la tensión de las válvulas, que eran aproximadamente unos 540 voltios, una cosa así, creo recordar, 12 voltios para los filamentos, que ahora lo veremos, que van en serie, y teníamos, bueno, pues este pedazo transformador tan maravilloso, que además tiene una calidad enorme. Es un transformador de los que se hacía antes, realmente bueno. Bien, si pasamos aquí a la otra parte, voy a correrlo un poquito para acá. Mirad, aquí está la etapa de potencia. Ahí está la etapa con las válvulas que tenemos aquí, que eran las 6BJ-B6. Y fijaros que tenía una placa donde se realizaba la conmutación de transmisión-recepción.
que aquí hay un circuito, ahora lo veremos en un circuito, y porque he sacado el esquema y lo podemos ver, pero bueno, aquí os dais cuenta que hay un transistor, aquí hay otro, un transistor que es un BD135 que controla este relé, y este relé era el que controla la transmisión y la recepción, dando además la tensión a las válvulas cuando se estaba transmitiendo. O sea que es esta zona de aquí. Luego aquí están, bueno, pues los componentes que están trabajando en las válvulas, que polarizan, en fin, que desacoplan la corriente de los filamentos y demás. Y luego están aquí las dos válvulas que van en paralelo. Válvulas que como digo, son válvulas que se le puede sacar mucho más provecho. Y fijaros que tiene la típica polarización, la polarización a través de la placa. Están trabajando en rejilla común y no entra la señal por la rejilla, lo veréis en el esquema. Luego están aquí estas dos resistencias con esta bobina que vemos aquí. Esto es para evitar que haya oscilaciones de alta frecuencia. Y por aquí, por este choque, y de aquí, de esta placa, llega la tensión de alimentación a través de un choque, claro, para que la radiofrecuencia que se genera aquí en las válvulas no entre a la alimentación. Y sí, a través de este condensador que voy a poner aquí, vamos a ver si lo podemos ver bien. A ver, ahí lo tenéis. Mirad, a través de este condensador sale la señal de ahí de las válvulas, sale por aquí al pi de salida, que como veis es un condensador, es una bobina que la estamos viendo desde arriba, y tenemos otro condensador variable, y luego por aquí, por este cable coaxial que vemos aquí, este cablecito coaxial, pues ya va directamente aquí lo podemos ver, al relé de antena. Fijaros el relé de antena, que no es un relé cualquiera, es un relé que ya les gustaría tener a más de uno de los acopladores que hay ahora trabajando por ahí, o de los conmutadores, porque daros cuenta que, por ejemplo, los transmisores, los 7300 y tal, tienen relés pequeños, evidentemente hace la misma función que pero este tiene un aislamiento y tiene un funcionamiento exquisito. Es un relé muy bueno, de conmutación. Tiene ahí un poquito las placas de conmutación, las tiene un poquito ennegrecidas. Yo todo esto lo voy a limpiar, lo voy a poner en marcha para de esta manera poder trabajar un poquito mejor con él, porque luego quiero hacer que funcione en 40 metros. Vais a ver que realmente es sencillo el tema, no tiene mucho problema el trabajar en 40 metros. Primero porque tenemos espacio. Tenemos espacio. Voy a dejar aquí el amplificador otra vez y voy a llevar el zoom un poquito para acá, para que lo veáis bien. Primero porque tenemos espacio. Aquí hay espacio para poner otra bobina y algún condensador más que haría falta para la banda de 40 metros. Realmente donde voy a tocar es en esta parte, porque la entrada, como veréis más adelante, ahora cuando os enseñe el esquema, la entrada es una entrada completamente no está sintonizada nada, y simplemente pues a través de un condensador y un choque directamente entra la señal en las válvulas. O sea que ahí no habría que tocar nada, o sea que esta placa hasta podría quedarse como está. Quizás cambie algún condensador, alguna cosilla así, pero en principio se va a quedar como está. Pero en cambio, aquí en el circuito resonante sí habría que cambiar esta bobina, que está sintonizada en estas tres bandas que os acabo de comentar antes, y simplemente fijaros que habría que desoldar aquí y poner en serie otra bobina, que la puedo hacer con un toroide para que no ocupe demasiado, y añadir un condensador a este de aquí que le va a hacer falta en la banda de 40 metros. ¿Qué vamos a sacar? Quizás alguna potencia más, porque en la banda de 40 metros, en 7 MHz, estas válvulas van a tener más ganancia y vamos a tener más potencia que la banda de 11 metros a la que está funcionando. Luego aquí tiene un medidor, que es el medidor de corriente de placa,
que nos permite ajustar muy bien con estos dos condensadores la potencia máxima de salida. Aunque yo normalmente eso lo suelo ajustar mejor con un medidor de potencia, un medidor de ROE para dar la máxima salida. Normalmente la máxima salida corresponde con una corriente mínima dentro de la máxima que da esto en la corriente de las dos placas. Le voy a excitar con un amplificador, con un 7300 ajustado, pues eso, a 5 vatios para ver la potencia que da. Sí que le he encontrado un problemilla, que yo creo que estas cosas, pues en aquella época no se tenía mucho cuidado, pero sí le he encontrado un problemilla, y es que este equipo no tiene un conector de masa. O sea, quiero decir, no tiene la masa de los 220, la tierra no llega aquí. Entonces, bueno, puede haber alguna pequeña descarga, y eso es una cosa que también voy a arreglar. He fijado la potencia del icono a los 5 vatios y lo voy a encender. Mirad, voy a encenderlo. Habéis visto aquí ya se ha encendido la bombillita esta, y ahora se van a encender las válvulas. Mientras os hablo, si queréis, os voy a poner aquí para que veáis cómo se calientan, cómo se va a calentar la válvula, cómo se encienden los filamentos. Ahí ya lo estáis viendo, por aquí se ve. No quiero tocar, porque aunque no hay tensión todavía, porque daros cuenta que aquí no hay tensión todavía, los relés van a hacer que esto dé la tensión simplemente cuando se transmite. Eso es una forma estupenda de trabajar. Pero si os dais cuenta, aquí ya está, lo veis ahí, ¿no? Lo voy a intentar, a ver si lo veis bien, porque yo quiero que lo veáis, los filamentos, miradlo, ahí está. Eso se está poniendo, está caldeándose y está poniéndose en temperatura. Hay que dejarle que funcione, que se caliente un poquito para ver qué potencia da. Lo voy a centrar en la banda su banda, en la de 27 MHz, porque claro, es la banda en la que esto trabaja. Y voy a poner aquí el medidor, a ver si lo podemos ver. Mirad, ahí está el medidor. Voy a intentar, a ver si lo puedo ver bien. Yo creo que sí lo veis, ¿verdad? Bien. Fijaros que aquí está, debería llegar hasta más o menos, son los números rojos esos que hay arriba, y debería llegar pues hasta por aquí, 50, ¿no? Entre 40 y 60, ¿lo veis? Debería llegar a esa potencia. Voy a hacer una prueba para que lo veamos todos. Voy a hacer una prueba en FM. Quiero decir, transmitiendo una portadora continua para que podamos medir la continua bien, o sea, podamos medir la potencia de pico que daría esto, ¿no? Entonces aquí hay un conmutador que es AM/FM, luego está este en banda lateral, y luego este es el interruptor. Y estos son los dos condensadores de ajuste. Entonces ahora yo voy a transmitir, vamos a seguir esperando un poquito que se caliente. Luego voy a limpiar todos estos componentes, voy a limpiar los condensadores, voy a cambiar estos condensadores, voy a quizás también cambiar alguno de por aquí y comprobar alguno que he visto por ahí que está como un poquito levantada la pintura. No sé si eso dirá que dice que está mal el condensador o qué, pero bueno, en principio funciona. Bueno, pues le voy a dar el petete y vamos a ver la aguja hasta dónde sigue. Tengo que ajustarlo aquí para la máxima potencia. Entonces le voy a dar, fijaros aquí, en la 40, ahora os lo, vamos a ver si lo pudiera poner un poquito más para que lo veáis, que no quiero tocar las válvulas, porque ahora en cuanto transmita, pues va a dar una tensión elevada, ¿no? Entonces vamos a ver si le puedo poner ahí debajo algo. Yo creo que ahí se ve mejor. Pues vamos ahora a transmitir y ver qué es lo que pasa. Voy a dejar el petete puesto y voy a ver qué es lo que ocurre y qué potencia da. Le doy. Vamos a encenderlo primero, porque si no enciendo el emisor, no hay nada que hacer. Entonces, ya lo tengo puesto con 5 vatios. Le doy y mirar, está dando 50. Voy a graduar esto un poquito. Fijaros que puedo variar ahí la potencia, mirar. Y mirar que, exactamente, llega hasta 60 vatios. ¿Lo veis, no?
60 vatios, lo estáis viendo ahí. Lo voy a poner, ajustar un poquito más por aquí, para que veáis que está dando esos 60 vatios. Voy a intentar retocar más, a ver. Bueno, da un poco más, ya fijaros. Podría llegar hasta, lo mismo llega hasta 70, pero bueno, que no está mal. Eso quiere decir que las válvulas, pues dentro de lo que cabe, pues no están nada mal, Bueno, voy a cortar. Ya habéis visto, estoy en la banda de 27. Voy a irme a la banda de 10 metros, con la misma potencia. Os fiáis de mí, que yo estoy cambiando aquí la banda en el transceptor, en el Icon, y ya la tengo cambiada. Tengo la misma potencia, porque ya sabéis que el Icon cambia la frecuencia, pero la potencia sigue igual. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora bajará la aguja, evidentemente. ¿Veis? Ha bajado. Voy a tocar, estoy en 28,350. Voy a tocar y mirar, fijaros que en 28 da pues un poquito más, ¿Habéis visto? Mirad. Está dando pues casi igual que 27 o casi igual, un poquito más. Bien. Cuando subo la potencia, sube la corriente aquí, mirad. Lo voy a poner aquí, a ver si soy capaz de poder enfocar aquí. Mirad, este es el medidor de corriente. Fijaros que yo ahora mismo estoy tocando esto y estoy bajando la potencia. Fijaros que aquí sube la corriente. Y fijaros que cuando yo estoy ajustando a máxima potencia del transceptor, aquí baja la corriente. Estoy ajustando aquí a la máxima, que está dando ahora mismo 60 vatios. Bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien. Está funcionando muy bien. Me voy a la banda de 12 metros y me voy otra vez aquí para que veáis. Voy a ir al Icon, me voy a 24,985, por ejemplo. ¿Vale? Ahora le voy a dar y evidentemente cuando le dé, mirar que la aguja pues cae, porque no está sintonizado el pi. Vamos a ponerlo en banda lateral, en FM, ahí está. Bien, fijaros que ha caído a 10 vatios. Voy a ajustar, estoy subiendo, fijaros, 40, y llego prácticamente a los 50 vatios. Hay que ajustar poquito a poco, mire, 50 vatios. Ahí lo veis. Ahí lo veis, 50 vatios. Como veis, para la banda de 12, para la banda de 11, para la banda de 10, este kit tan antiguo funciona. Ya en 21 MHz no funciona, o por lo menos da muy poca potencia, que es aquí donde ya hay que empezar a tocarle. Me he ido a 21, 230, y voy a hacer lo mismo. Fijaros que aquí ya va a caer la potencia muchísimo, porque ya el pi que tenemos aquí, el pi de salida, este que tenemos aquí, pues no es un pi sintonizado a esta frecuencia. Entonces voy a darle, voy a hacer lo mismo. Lo he puesto en FM para que sea una portadora y no tenga que estar hablando ni... Y le doy. Mirad, 10 vatios, vamos a intentar subir. Pero mirad que ya, quiero que veáis esto. Mirad que ya he llegado al tope del condensador aquí. Entonces aquí ya no subo más de 20 vatios. ¿Os dais cuenta? O sea que estamos aquí, pues nada, transmitiendo con muy poca potencia. He estado haciendo estas pruebas para que lo vierais vosotros y vierais cómo este equipito, con tantos años como tiene, pues es capaz de trabajar muy bien en 12, 11 y 10, pero claro, con 60 vatios. ¿Que no es lo mejor? No, desde luego que no. Pero yo tampoco pretendo que sea lo mejor. Yo lo que pretendo es, pues, divertirme un poco con un amplificador que yo siempre he querido tener y que lo he conseguido gracias a un colega que me lo ha pasado. Que le voy a hacer algunas trastadas, como por ejemplo cambiarle la banda y poderle... Que yo creo que le podré sacar casi los 70-80 vatios en 40 metros, ya lo veremos en otro vídeo, y presentároslo un poco. Ahora vamos a ver cómo es el esquema, para que veáis
cómo está hecho, qué simple es. Porque claro, aquí en esta imagen se ve muy bien las placas, se ve el transformador, se ve todo, pero quiero que veáis el esquema. Como os había comentado, ahora os muestro aquí el esquema, que fijaros que sencillísimo es. No tiene nada, os lo voy a desgranar para que veáis un poco, por si os interesa ver cómo funcionan estas cosas. Daros cuenta que esto lo podéis hacer todavía, ¿eh? O sea, no hace falta que, porque esto sea antiguo, podéis aquí, en vez de meter estas válvulas, meter unas algo un poquito más potentes y podéis hacer un lineal, pero estupendamente. Bueno, fijaros cómo funciona. Vamos a empezar por la fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene aquí un filtro para evitar que la radiofrecuencia entre en la red. Tiene aquí un filtro y va pues a un transformador de 220, 125. Y la salida pues va a la alta tensión, que da unos 520 voltios, y a 12,6. 12,6 porque esto, si os dais cuenta, alimenta las válvulas que van en serie y los filamentos son 6,3 en las dos. Entonces, pasa los 6,3, quedan 6,3 en cada una porque están equilibradas, y luego, como veis, se filtra con una serie de condensadores y bobinas para filtrar y que la radiofrecuencia no haga de las suyas en nuestra válvula y en nuestro circuito, y nada más, ¿no? O sea, no hay más. Fijaros que tiene un sistema de conmutación mucho mejor que los que tienen los amplificadores de ahora, porque este es sensible desde 1 vatio y además es muy estable. Es un sistema de conmutación que coge la señal del emisor con este condensador, la rectifica y cuando viene radiofrecuencia pone este transistor a conducir, y como aquí fijaros que sale la alimentación de 12,6, se rectifica y se filtra. Este transistor se pone a conducir, y al conducir, pues toda la corriente de base de este transistor aparece aquí, y los dos relés, el RL1 y el RL2, acordaros que hay dos, uno que es el RL2, que es el de antena, y el otro era el que conmutaba la entrada y la alta tensión, ¿de acuerdo? Que es el RL1. Este es el que yo os decía que era un relé estupendo y tal. Y este pues también es un relé estupendo. Conmuta la alta tensión y conmuta en la entrada o salida para que el transmisor, pues si no está puesto el amplificador, pues que pase la señal directamente a la antena. Tenemos aquí la emisora que entra por aquí. Fijaros que es muy sencillo. Que lleva un condensador para estabilizar un poco esta conmutación, y cuando hay banda lateral, que la banda lateral ya sabéis que hay zonas donde no hay portador, ahí no hay señal, pues hay que estabilizar esto un poquito más poniendo este condensador a masa, al punto B. De esta manera, cuando hay banda lateral, pues esto se mantiene la tensión de aquí de alimentación, aunque aquí aparezca o desaparezca por el tema de la banda lateral, pero aquí se filtra con estos condensadores y aparece una tensión constante que hace que este transistor pues conmute y no esté conmutando al relé sin ninguna razón aparente. Bien, bueno, pues ya hemos visto todo esto y hemos visto la conmutación. La alta tensión, si os dais cuenta, se rectifica con una serie de diodos, y luego aquí se filtra con dos condensadores. Se ponen dos resistencias para equilibrar los dos condensadores. No me acuerdo ahora cuántos son, creo que son de 220 microfaradios o 250, no recuerdo. Y este divisor de tensión pues hace que aparezca aquí la mitad de la tensión en cada condensador, para que no haya un desequilibrio por si algún condensador está un poquito peor que otro y se lleva más tensión que no se debe de llevar, etcétera. Luego los diodos van aquí dobles, van protegidos porque hay aquí una tensión muy elevada. En aquella época, bueno, pues los diodos eran así, había que ponerlos. Y luego ya directamente está la tensión que va a la placa. Ahora os explico. Este es el amplificador. Es que el amplificador no tiene mucho problema. El amplificador entra directamente, como yo os decía, con un condensador directamente aquí, a la entrada de la válvula, que no es a ninguna rejilla. Daros cuenta que las rejillas van a masa. Esto blinda el sistema y hace que esto sea muchísimo más estable y que no haya problemas de autooscilaciones ni cositas de estas que nos pueden estropear el tema. Pero fijaros que no tiene aquí ningún circuito resonante ni ningún tipo de cosa,
porque entra directamente. Solamente tiene un choque que va a masa para darle el retorno aquí en continua a las válvulas, a esta parte, ¿no? Pero ese es un choque que evita que la radiofrecuencia pase por aquí, pero no es ningún circuito resonante. Con lo cual, pues esto es muy bueno, porque lo único que habría que hacer si queremos bajar en frecuencia sería este condensador, elevarlo de capacidad para que pase la RF. O sea que, si os dais cuenta, es un circuito súper sencillo. La salida de las válvulas, ya amplificada, viene aquí a las placas y va a dos choques. Estos choques evitan que haya oscilaciones parásitas y cosas de estas, ¿no? Y de alta frecuencia. Y la alimentación, ya os he dicho que venía por aquí, a través de este choque, que evita que la radiofrecuencia pase a la alimentación, y este condensador la deriva hacia la antena. Este choque es muy importante porque tiene que aguantar la corriente de las válvulas, y aquí hay un medidor de corriente que se ajusta de tal manera que se ponga aquí la corriente máxima para que cuando esto empiece a resonar baje un poquito la aguja, como ya os he enseñado en el vídeo, en la parte anterior del vídeo. Bueno, pues la radiofrecuencia ya amplificada se suma aquí, pasa por un condensador y va al circuito de adaptación. Este condensador es el que adapta las dos placas, y esta bobina, este condensador, vamos a adaptar aquí a la impedancia baja de la antena. Daros cuenta que la impedancia de salida de las válvulas es alta y la impedancia de la antena pues normalmente es muy baja. Esto en el fondo es un acoplador, no hay otra cosa que decir. Y este es un retorno de la antena a masa, para que no haya problemas por si hay algún corto, alguna cosa aquí. Hay un retorno de tensión, y que no, imaginaos que esto se rompiese y pasara por aquí la alta tensión. Bueno, pues esto lo va a evitar. Y esto de aquí, pues nada, es este pi, este circuito en pi, está sintonizado para la banda de 10, 11 y 12 metros. Pero yo lo quiero ampliar para también la banda de 40 metros. Con eso me basta, no quiero hacer más. Como la entrada no tiene ningún problema, porque ya habéis visto que es un condensador y directamente aquí, pues con cambiar esto, pues podríamos cambiar la banda. Porque todo lo demás, a lo mejor quizás subiendo un poquito este choque, este condensador quizás también subiéndolo un poco, pero vamos, en esencia es esto nada más. Mirad lo que quiero hacer. Quiero coger el pi que tenemos aquí, que tengo yo ahora, que vale para las bandas de 10, 11 y 12, 11 y 10 metros, que son los condensadores C19 y C20. Mirar aquí, C19 y C20, esta es la pi, con la bobina L1. Bueno, pues en condiciones normales trabajar en 12, 11 y 10 con esto. Que queremos entrar en la banda de 40 metros, porque podría poner aquí puntos intermedios para las bandas de 20 y tal, pero no, voy a ir directamente a 40 metros y veremos qué pasa. Luego ya, si eso, puedo poner directamente aquí alguna toma intermedia. Bueno, pues directamente ahí este condensador pasará aquí, porque aquí va a haber un conmutador de dos posiciones, pasará aquí, y habrá que añadir, eso sí, una capacidad un poquito mayor para poder sintonizar la antena en 40 metros. No sé si habrá que cambiar este condensador, probablemente un poquito, poniéndole en paralelo otro, pero bueno, en esencia, esto es lo que hay que hacer. Acordaros que el condensador se nos quedaba a tope en la banda era de 15 metros, ¿no? Bueno, pues eso era porque ya la bobina no daba más de sí. Con una bobina un poquito más, pues podíamos hacer estos pasos intermedios que digo. Pero ya digo, solamente quiero pasar a 40 metros y hacer ese cambio. Como veis, como habéis visto, hay espacio más que suficiente para añadir una bobina, un conmutador y un condensador. No es nada complicado. Y en un próximo vídeo os lo enseñaré. Y ya para finalizar, os enseño, bueno, pues este es el esquema que tenemos. Aquí veis el pi, fijaros qué sencillo. Aquí puedo añadir otra bobina en este punto sin ningún problema. Añadirle más espiras a esta o ponerle otra, y aquí meter un conmutador para las bandas. Y poner la banda 1 o la banda 2, o en fin. En esencia sería banda de 40 metros y bandas altas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os suscribáis también a mi canal
y seguiremos con esto de la circuitería y la electrónica, que creo que es algo muy interesante y que yo creo que también le gusta a muchísima gente. Venga, nos vemos en el próximo.